Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en este jueves 30 de abril del 2020. Continuamos con nuestra tercera entrega de Romanos 1, 16 y 17 en nuestra serie La carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. Les invito a que tengan sus Biblias a la mano y su cuaderno de notas. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos, para pedir la dirección de Dios. Señor Dios santo y bueno, maravilloso Señor, estamos felices, Señor, y agradecidos que podemos, Señor, acudir a tu palabra para encontrar en ella toda la verdad. Quiero rogarte, Señor mío, que estés bendiciendo los corazones de mis hermanos, que estés, Señor, poniendo por tu palabra la firmeza que necesitamos, Señor, para edificar nuestra fe. Te ruego, Señor mío, que toques los corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora estamos en Romanos 1, 16 y 17. Hemos visto dos asuntos muy importantes. Vimos que el Romanos 1, 16 y 17, hermanos, hace un énfasis especial en lo que es el Evangelio, en el sentido de que es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. ¿Sí? Entonces, vimos que también que el Evangelio tiene una especial importancia, primero porque resuelve por medio de la fe el más grave problema del ser humano, que es el pecado. Vimos también, mis hermanos, que es la intervención de Dios en su redención. Vimos el ejemplo de el Antiguo Testamento en Génesis, cuando realmente Dios intervino cubriendo a Adán y a Eva con pieles para cubrir su desnudez. Ahora, hermanos, en esta porción de Romanos 1, 16 y 17 vemos la intervención de Dios con el Evangelio, cumpliendo el Evangelio la promesa que Dios había hecho desde antes por los profetas en las Escrituras, pero cuyo plan había sido trazado desde antes de la fundación del mundo. Pues ahora vemos en Romanos 1:16 que el Evangelio es la buena noticia de que por el poder de Dios hay salvación para todo aquel que cree. Ahora, hermanos, en esta ocasión, en esta tercera parte, vamos a ver un conflicto que el apóstol Pablo expresa de una manera muy sencilla, pero muy explícita. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, lanza un argumento muy poderoso, pero vamos a ver primero por qué este conflicto. Déjenme decirles, hermanos, que realmente Jesucristo, la cruz de Cristo, el rechazo de la palabra de Dios por el pecado, ya de por sí trae una serie de conflictos muy fuertes para el pensamiento humano. Pero déjenme decirles, hermanos, miren, el Evangelio, o la causa del Evangelio, es muy sencilla. El Evangelio de Dios, por medio de Jesucristo, ofrece salvación sin obras. Esto, hermanos, es por excelencia un ataque a la egolatría o al pensamiento ególatra humano. Llega a ser formidablemente humillante saber que el hombre no puede hacer nada por salvarse a sí mismo. Un Salvador que muere en la cruz. Jesucristo murió en la cruz.
fue entregado a morir en una cruz. Era una condena destinada solamente para los peores malhechores. Y Jesucristo no cometió pecado. Y en la cruz, delante de la humanidad, cuando parece ser una persona tan débil, tan vulnerable, pero que en realidad es Dios mismo expresando su propia ofrenda, su propio ofrecimiento a Dios por nuestros pecados. Hermanos, esto es verdaderamente contradictorio para el pensamiento humano. Otra cosa, salva a los pecadores. Sí, si alguien dice, no, yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, bueno, pues la salvación no es para esa persona. Una persona que no necesita a Cristo, pues entonces esa persona no será salva. Una salvación, hermanos, que demanda fe y que demanda arrepentimiento además, porque hemos visto, hermanos, una moda que comenzó el siglo pasado acerca de: ¿quieres ser salvo? Recibe a Cristo en tu corazón. Esa es una moda que comenzó el siglo pasado. En el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento vamos a encontrar una exhortación o una invitación así. Yo no digo que no inviten a las personas a orar, por supuesto que no, pero la demanda, la exhortación del Evangelio por excelencia, desde Marcos 1:15, es arrepentimiento y fe. Acuérdense, el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer que el Evangelio es causa de rechazo, de división, porque Jesucristo, precisamente, hermanos, atenta contra la egolatría, contra la altivez, contra cualquier sentido de autosuficiencia del hombre. Vamos a ver también, hermanos, que si el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces, hermanos, estamos precisamente presentando, hermanos, todo un antagonismo a lo que el ser humano quisiera o está acostumbrado. El apóstol Pablo, hermanos, podía decir este asunto de que no me avergüenzo del Evangelio, hermanos, porque él mismo experimenta una lucha muy singular. Miren, el apóstol Pablo, habiendo sido una persona prominente en medio del ambiente judío, pero también del ambiente de la ciudadanía romana, el apóstol Pablo era todo un personaje reconocido, maestro de Israel, con todas las credenciales de una persona prominente, pero sirviendo al Señor Jesús, hermanos. Déjenme contarles cómo explica el comentario de John MacArthur. Dice que el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos, fue echado de Tesalónica, fue sacado a escondidas de Berea, fue vilipendiado en Atenas, fue juzgado como insensato en Corinto, apedreado en Galacia, pero siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma.
cualquier persona, hermanos, que en un cambio de actividad, en un cambio de trabajo, en un cambio de labor, experimenta todas estas situaciones, pues yo creo que se pone a pensar, dice, en este trabajo no me está yendo bien. Pero el apóstol Pablo, hermanos, todavía en el sentido contrario, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Y aquí está el argumento claro, porque es poder de Dios para salvación. Nadie puede ofrecer la salvación. Decíamos ayer que es la salvación de la ira de Dios. Nos salva del pecado. Y nadie puede ofrecer esta salvación. Los seres humanos, sacerdotes, clérigos, líderes espirituales, nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer perdón de pecados ni salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al que cree. Al que cree. Ese es el requisito. Y vamos a ver después, hermanos, que creer es un don de Dios. Solamente mediante el don de Dios alguien puede creer para salvación. Eso lo vamos a ver en otras ediciones de esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Mientras tanto, hermanos, les invito a que sigan leyendo la palabra de Dios, no dejen de orar, participen por medio de preguntas, de comentarios, en la interacción de la entrega de estas emisiones. Compartan con sus amigos cuanto puedan y, hermanos, primeramente Dios, con el favor de Dios, estaremos mañana en esta transmisión. Dios les bendiga mucho.